porque ese no era el momento de clamar. Cuando una persona se ha rebelado contra Dios, usted puede gritar y puede romperse, pero allá arriba va a estar cerrado en los cielos. Hay que hacer algo más que gritar. Por eso es que, hermanos, pecados encubiertos en la vida de una persona, aunque grite, aunque llore, aunque patalee, hermano, si no hay un genuino arrepentimiento, no hay respuesta a la oración. Y Jonás conocía a su Dios. Jonás sabía quién era Dios. Y Jonás dice: no, la medicina no es clamar. Yo puedo clamar, pero tienen que hacer algo más. Mire, Jonás no se excusó y no dijo: yo no soy culpable. ¿Sabía que esto nos da una lección a nosotros? Que cuando somos culpables no le echemos la culpa a otros, sino a nosotros mismos, y reconozcamos que somos nosotros los que estamos mal con Dios. Hay gente que se va de las iglesias y va echándole la culpa a la iglesia y a veces hasta al pastor o a los hermanos de la iglesia, y se van para otro lugar y allá se le levanta la tempestad o la tempestad la lleva a él. Y hasta que no reconozca, hermano, Dios no podrá hacer nada. Entonces, ¿y qué hicieron? ¿Lo tiraron a dónde? Al mar. Y cuando lo tiraron al mar, ya Dios tenía preparado un barco especial para Jonás. Un gran buque. Ese era un submarino. Que el Señor tenía preparado para Jonás. Y Jonás que cae y la boca de aquella ballena, dicen los hermanos, aquel gran pez, se lo tragó y se lo tragó vivo. Dios le tenía una camita a Jonás allá dentro del pez, para que él se acostara, para que él reposara. Mira, hermano, la verdad es que esta historia es una historia muy bonita y una historia que tiene una enseñanza muy grande, que a pesar que Jonás iba en su rebeldía, ¿por qué no fue un tiburón el que se lo devoró? Pues porque papá Dios espantó a los tiburones. ¿O sería algún tiburón que lo llevó? Los tiburones se comen la gente, porque la Biblia no dice si fue un tiburón o una ballena. Lo que dice la Biblia es que era un pez muy grande para que cupiera a Jonás en el vientre. Ese vientre tenía que ser grande. Amén. Muy grande. Entonces la Biblia dice que se lo tragó vivo. ¿Y cuántos días lo mantuvo en el vientre el pez? 3 días y 3 noches. Fue largo el viaje, hermano. Ese viaje fue largo. Y en el capítulo 2, ¿cuántos han leído el capítulo 2? ¿Qué hace Jonás en el vientre del pez? Empieza a interceder, a orar. Aleluya. Qué bueno que Dios nos mete en el vientre de un pez para orar, porque hay gente que no ora. Me imagino que Jonás no oraba mucho y allí se volvió 3 días de oración y ayuno. No solo oró, sino que también ayunó. No hubieron frijoles, no hubieron plátanos fritos, no hubieron huevos. No hubo pan francés, no hubo café. Ahí iba clamando a su Dios, orando a Dios. Que Dios tuviera ¿qué? Que Dios tuviera misericordia de Dios. ¿Sorprendió Dios a Jonás? ¿Sí o no? Sí lo sorprendió. Lo sorprendió de una manera terrible, mis amados hermanos. Entonces, al tercer día, pues Dios, dice la Biblia, que vomita a Jonás y lo tira ¿a dónde? ¿A dónde lo llevó? Vea que no lo llevó para Tarsis. Lo regresó ¿para dónde? Para Nínive. Y aquí viene la segunda oportunidad, porque el Dios que servimos es Dios de segundas oportunidades. Jonás tenía un ministerio. Jonás era un predicador. Jonás era un profeta de Dios. Y Jonás tenía un ministerio. Pero en esta ocasión Jonás no quiere cumplir el ministerio por prejuicios que habían en su corazón, por cosas
que había en su vida. Gloria sea el nombre del Señor. Pero aquí entonces Dios, hermanos, el Dios de los cielos, viene y lo tira a donde tenía que ir a predicar. Y el que le da el mensaje, ¿quién es? ¿Quién es el que le dice qué es lo que tiene que decir? No. ¿Cuál era el mensaje de Jonás y quién se lo dio? Jonás no predicó, o sea, Jonás no se fajó con homilética y hermenéutica y todo eso. No. Él solo dio el mensaje, solo un mensaje tenía. Y no era un mensaje de gracia, no era un mensaje de amor, no era un mensaje de misericordia, era un mensaje de ¿qué? Un mensaje de juicio. Pero tenía que darse el mensaje que Dios tenía para el pueblo, porque si él cambiaba el mensaje, la gente no se arrepiente. Y esto nos ayuda a nosotros los predicadores, que hay que dar lo que Dios da. Y aunque a veces sea duro, aunque a veces la gente no le guste, pero es la manera que las personas puedan volverse a Dios, no pasándoles y sobándolos, no, es diciéndoles la verdad, porque la Biblia dice que la verdad es la que hace ¿qué? La verdad es la que hace libre, aunque sea un mensaje fuerte, pero es un mensaje que puede cambiar y puede transformar las vidas. Por eso no podemos cambiar el mensaje que Dios nos da a nosotros. Lo que enseñamos, lo que predicamos, si Dios lo da, hay que darlo, pero que vaya conforme a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No invento, porque a veces nos podemos poner a inventar cosas que ni son, sino lo que dice la palabra de Dios. Pero este hombre no inventó, este hombre dio lo que tenía. Y lo que él más quería hacer es terminar y irse lejos de ahí. Terminar la predicación y marcharse y no volver a ver más a esas personas de Nínive que necesitaban la misericordia y la bondad de Dios. Primer punto, respuesta inesperada al mensaje de juicio. Respuesta inesperada al mensaje de juicio. Ahora, el versículo 3 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Se cree que esa ciudad tenía 100 kilómetros cuadrados, como 100 kilómetros cuadrados, toda la ciudad. Amén. Ahora, aunque los hermanos, aunque los ninivitas eran hombres pecadores, malvados, creyeron el mensaje. Ahora, el versículo dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que él les haría, y no lo hizo. Gloria sea el nombre del Señor. O sea, pregunto, la Biblia dice que el Señor se arrepintió, ¿verdad?, de castigarlos. Pero ¿qué tuvieron que hacer ellos antes de que Dios parara el juicio? Primeramente creyeron al mensaje. Amén. Primeramente creyeron que el mensaje venía de Dios. Hermanos, qué bonito cuando la gente que no sirve a Dios entiende el mensaje y conoce que el mensaje viene del cielo. Y al creer en el mensaje del cielo, ¿qué más hicieron ellos? Oigan, actuaron. Amén. Porque no solamente de recibir el mensaje, sino que actuar. Ellos actuaron. ¿Y quién más actuó? También actuó el rey. Hermano, el rey fue el que proclamó. ¿Y qué más hicieron? ¿Qué más hicieron? O sea que Dios sí pudo ver en ellos el verdadero arrepentimiento. Porque la Biblia dice que ellos hicieron ¿qué? ¿Proclamaron qué? Proclamaron ayuno. ¿Y solamente ayudaron los hombres? ¿O solamente las mujeres? Ayunaron también los niños. No comieron los niños. No comieron los animales. Eso se podía ver
que había un genuino arrepentimiento. Y el primero que hizo el decreto, ¿quién fue? ¿Quién fue? El rey. El rey, porque él sabía que había un juicio que venía sobre ellos y que ellos necesitaban, ¿qué? Necesitaban, amados hermanos, volverse a Dios, clamar a Dios, amén, pero también accionar, y con acción ellos reconocieron que necesitaban humillarse delante del Señor. La Biblia dice que el que se humilla a Dios lo ensalza. Dice la Biblia que Él ve de cerca a los humildes, pero los altivos los ve. Ellos pudieron decir, no va a pasar nada, no vamos a hacer nada. Pero ellos proclamaron ayuno, hermanos, no comieron, no bebieron, fue un ayuno completo, hermano, no fue con botella de agua, no había agua para nadie. Aleluya. Y hasta los niños ayunaron. ¿Usted sabía que tenemos que enseñar a los niños a ayunar? Amén. Los animales sin comer, me imagino que berreaban más del hambre. O Dios los tranquilizó. No dice la Biblia. Aleluya. Mira un pueblo que estaba acostumbrado ¿a qué? A comer y a comer y a comer. ¿Cómo le va a usted cuando tiene por lo menos un mes de no ayunar? ¿A qué horas uno ya tiene hambre? ¿Ah? Mira, hermano, cuando uno deja de hacerlo y deja de practicarlo, ayunar sí que es difícil. A las 9 de la mañana ya uno quiere comer. Amén. Las tripas empiezan a revolverse y empiezan a gritar y a llorar. A rebuznar. Pero hermano, el arrepentimiento de esta gente lo hicieron con acción para que así pudiera Dios perdonarlo. En su misericordia Dios da una segunda oportunidad. Gloria al Señor, aleluya. ¿A quién fue que le dio la segunda oportunidad? ¿Fue al pueblo de Nínive o fue al profeta? Sí, Jonás estaba frito. Y a él le dio una oportunidad a Dios para que él llevara el mensaje. ¿Cuántas veces posiblemente Dios nos llama a hacer algo y nosotros no lo hacemos y Dios nos vuelve a decir? Porque ahí en ese capítulo dice, y volvió Jehová y le habló a Jonás, o sea, por segunda vez. O sea, ya no era la primera vez, ya era la segunda vez. La primera vez había desobedecido, ahora ya estaba en el lugar donde Dios quería y ahora tenía que obedecer, hermano, y llevar la palabra del Señor. Hermano, cuando nosotros obedecemos a la palabra, cuando nosotros obedecemos a Dios, llevamos bendición. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Somos bendecidos nosotros y son bendecidos aquellos que están a nuestro alrededor cuando nosotros somos obedientes a la palabra del Señor. Por eso hay que estar atentos a la voz de Dios. La Biblia dice, mis ovejas oyen ¿qué? Oyen mi voz y me siguen, y yo les doy ¿qué? Vida eterna, y no perecerán jamás. Qué lindo es poder escuchar la voz de Dios para hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Qué lindo es. Y Jonás tuvo esa segunda oportunidad. ¿Quién otro en la Biblia tuvo una segunda oportunidad mientras se iba a hacer un viaje misionero? ¿Cuántos se recuerdan de Juan Marcos en el libro de los Hechos? ¿De quién era sobrino Juan Marcos? Lo que lee la Biblia. ¿No la leen ustedes? No se acuerdan, ¿verdad? ¿De quién era sobrino Juan Marcos, hermano Rodrigo? De Bernabé. ¿A quiénes llamó el Señor a ir a las misiones? En el capítulo 13 del libro de Hechos. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Apartadme a Pablo y ¿a quién? Y a Bernabé para el ministerio. ¿Quién era Bernabé? Fue un misionero y era un hombre, hermanos. ¿Cuántos saben que el que restauró a Pablo a la totalidad fue Bernabé? Porque los discípulos rechazaban por lo que Pablo hacía, Saulo, cuando era Saulo.
Pero Bernabé era un hombre tan, hermano, bondadoso, y fue el que donó, cuando Zafira y Ananías donó de lo que había venido, era ese hombre que era un hombre apasionado por Dios, que amaba al Señor y amaba, hermanos, la obra de Dios. Y Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Y Pablo, cuando van en el primer viaje misionero, si usted ha leído el libro de los Hechos, la Biblia dice que Juan Marcos se les regresó cuando ellos iban. En el segundo viaje que oran por ellos, la iglesia de Antioquía, la Biblia dice que Pablo se paró y dijo: Juan Marcos no va, porque este se volvió. No había una segunda oportunidad, según Pablo, para Juan Marcos. Bueno, por una parte, pues no quería quedarse corto en el camino. Amén. Y ahí fue donde la Biblia dice que Bernabé agarró ¿a quién? A Marcos, a Juan Marcos, y Pablo se fue ¿con quién? Se fue con Silas a predicar la palabra del Señor. Pero el apóstol Pablo entendió más adelante de que Juan Marcos era útil en la obra del Señor y empezó a crecer. Mire, hermano, que esta noche nos dé una lección. Nunca desechemos a nadie por lo que haya cometido, porque los humanos somos bárbaros. Porque el Dios que servimos, no importa cómo una persona haya caído, Dios la levanta y la restaura. Dios le da una segunda, y no solo una segunda, un montón de oportunidades. Pero a Juan Marcos se le iba a dar la segunda. ¿Qué dice Pablo? Tráiganme a Juan Marcos porque él me es útil en el ministerio. Pablo entendió que Juan Marcos necesitaba una segunda oportunidad. Yo cuando estudiaba esto me recordaba y me remontaba a años atrás, cuando yo me convertí al Evangelio, como al año y medio, a los 2 años y medio, el Señor a mí me estaba poniendo en mis manos una iglesia para que yo la pastoreara. Me recuerdo que el pastor fue al concilio y el pastor le dijo a los líderes del concilio y a los líderes de la iglesia, amén, que iba a ser yo la persona que iba a tomar la iglesia. Y cuando él vino a mí, yo estaba muy joven en el Evangelio, muy tiernito, tenía apenas 2 años. Hermano, tuve mucho miedo al ministerio y yo le dije que no al pastor. Y el pastor me dijo: el Señor lo va a ayudar. Y me recuerdo, hermanos, que como no me pudieron convencer, lo que hicieron fue que hicieron, hermanos, una votación entre 3, que yo era uno de los diáconos, entre 3 diáconos, para que uno de los 3 quedara, hermanos. Y yo peleé con Dios y yo le dije: Dios, yo no quiero. La iglesia, hermano, todos los hermanos creían que yo iba a quedar, pero el que conocía mi corazón era Dios, porque yo no quería esa responsabilidad. Tuve miedo. Y el pastor me dijo: le voy a dejar todos los libros, le voy a dejar toda la información. Y le dije yo: no. Y cuando el Señor me llamó por segunda vez para venir al ministerio, por eso que yo me acordaba y digo yo: si Dios, y yo siempre he dicho, Dios me dio una segunda oportunidad a mí para que yo pudiera ahora estar al frente de una obra, porque el Dios que servimos es un Dios bueno, un Dios grande y Dios de oportunidades. Hermanos amados, si a alguien le falla a usted, haga lo que hace Dios. Denle una segunda oportunidad. ¿Cuántos matrimonios se disuelven porque, hermano, la persona se cierra a no dar una segunda oportunidad cuando la otra persona comete un error? ¿Cuántos matrimonios se destruyen? Que la persona se arrepiente porque cometió un error y de momento la persona dice: ayúdame, restábrame, yo quiero seguir adelante, pero la otra persona no lo perdona. La otra persona se encierra en su dolor, hermano, amén, y a esa persona no le da una oportunidad. Aprendamos del Dios que servimos, que es un Dios de oportunidades. Cuando dicen eso, yo lo he aprendido. Por eso han habido personas, hermanos, que han resbalado y han caído, y después de que cumplen su disciplina, hermanos, y se mantienen firmes, les damos oportunidad para que puedan continuar hacia adelante. La gente puede decir: pero si ese ya pecó, usted también peca, yo también peco. ¿Por qué se quedan callados? Digan amén. ¿Es verdad o no? Y Dios todavía los tiene aquí en pie. Y Dios tiene misericordia de nosotros. Aquí que ve a alguien que resbala y cae y después dice: ahí viene el mismo. A la semana ya va a estar de vuelta en el mundo. Usted le tiró la maldición.
Creamos que Dios lo puede restaurar, que Dios lo puede levantar, que Dios puede hacer una obra en la vida de esa persona, hermano, porque el Dios que servimos es un Dios lindo. Yo no sé si usted se alegra de saber que tiene un Dios de esa magnitud en su vida. Alabado sea el nombre del Señor en esta tarde. Aleluya. Te alabamos, Señor. Juan Marcos pues entonces tuvo esa oportunidad, igual que Jonás tuvo una segunda oportunidad. Pregunto, ¿Dios se hubiera podido buscar otro mensajero? Sí. Pero Dios se aferró a Jonás. Y Dios dijo, este va a ser y este va a ser. Quiera o no quiera, este tiene que llevar el mensaje. Este tiene que llevar el mensaje. Por eso, hermano, ese Dios grande y maravilloso le otorgó una oportunidad más a Jonás. El mensaje no tiene que ser mejorado para ser efectivo. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive va a ser ¿qué? Eso era todo. Eso era todo el mensaje. De aquí a 40 días Nínive va a ser. No tuvo que arreglarlo, ni adornarlo, ni hacer la introducción, ni conclusión. Solo lo disparó y lo dio. Y eso era todo. Y no crea que se paraba y le decía a la gente, Nínive va a ser destruida, tienes que arrepentirse. No hacía eso. Él iba caminando y dando el mensaje a voz en cuello, me imagino. Y la gente lo escuchaba. Y cuando lo escuchaba, la gente temblaba. Porque cuando es un mensaje de Dios, la gente, hermanos, amén. Yo estaba leyendo o viendo un mensaje de este predicador que se llama Spurgeon, sí. Sí, él. Y él predicó un mensaje, los pecadores en manos de un Dios vivo. Y él hablaba del infierno. Y dice que la gente se agarraba de las bancas porque ellos sentían, cuando él predicaba, que se iban vivos al infierno. Y toda aquella multitud de gente recibió a Cristo. Era un mensaje que venía ¿de qué? Del corazón de Dios. Y lo transmitía. Y lo transmitía. Y lo daba lo que Dios. ¿Cuántos han predicado aquí? Levanten la mano los predicadores. Levanten la mano. Los que han predicado. Varios. No, los que han predicado hasta el martes también. No el domingo, también los martes. Ustedes predican. Hay más aquí. Levanten la mano. No tengan miedo, hermano. Usted sabe la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios cuando nos da un privilegio. Y sabe que a veces nosotros cuando estamos en el evangelio, cuando estamos nuevos y cuando estamos comenzando y cuando los hermanos fuera de la iglesia que no andan predicando por todos lados, cuando se les da un privilegio, amén, y uno empieza a buscar a Dios, uno empieza a orar, uno empieza a leer la Biblia, uno empieza, hermanos, amén, a orar más con el Señor para de comer. ¿A cuántos les ha tocado cuando les dan el privilegio que dejan de comer? No duermen por las noches pensando que se van a parar aquí y que van a traer mensaje. Pero hermanos, cuando se paran aquí, Dios los usa grandemente y toca un corazón, toca una vida, se salva a alguien. Mire, hermano, con una persona que se salve ya es un mensaje poderoso de parte de Dios. Porque en el mensaje tiene que haber gente que sea salva. Hay gente que anda predicando y Dios les da un mensaje hoy y lo van a predicar por toda la ciudad. Va a otra iglesia, va a otra iglesia, va a otra iglesia y predica el mismo mensaje. ¿Usted cree que Dios tiene el mismo mensaje para todos? No. Dios conoce la necesidad. Y ese domingo posiblemente hay alguien que va a llegar con una necesidad y Dios quiere hablarle a esa persona, porque Dios quiere hablarle a esa persona. Y por eso es que el predicador tiene que orar a Dios y buscar la dirección de Dios, que sea Dios el que le da la palabra, hermano. Sí, para que pueda ¿qué?
para que pueda expresarla, para que pueda llevarla, para que pueda tener efecto mientras se predique esa palabra. Y Dios haga algo en la vida y en el corazón de las personas que lo van a oír. Aleluya. Porque la palabra de Dios es efectiva, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La palabra de Dios es la que cambia. La palabra de Dios es la que da vida, hermano. Mira, hermano, a veces últimamente vemos tanta filosofía y tantos adornos y tantos arreglos al mensaje, hermano. Pero el mensaje del Señor es práctico. El mensaje de Cristo es sencillo, hermano. Aleluya. Y cuando se da lo que Dios da, va a tener efecto en el corazón de las personas. ¿Alguien me puede buscar en el libro de Isaías? Capítulo 55, verso 11. Esta es una de las sorpresas que tuvo Jonás. Que vio cómo reaccionó el pueblo hacia el mensaje. Ajá. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que ¿quién quiere? Lo que Dios quiere. ¿Y será qué? Y será prosperar en aquello por lo cual yo la envié. Hermanos, así será mi palabra que no volverá atrás. Así es, cuando usted da la palabra de Dios, va a hacer efecto en la vida de las personas. Posiblemente a veces no de efecto en el mismo momento, pero más tarde va a dar fruto esa palabra que dijimos, hermano. Va a dar fruto en la vida de aquellos que la oyen. Por eso nosotros no debemos de dejar de predicar ¿qué? ¿De predicar qué? De predicar la palabra. No podemos ir y predicarle a alguien y testificarle a alguien y decirle, hermano, venga a mi iglesia es la mejor. Ese no es el mensaje que Dios quiere. Dios quiere que le hablemos la palabra. Cuando alguien se levanta con filosofía humana, porque hay personas que tienen mucha filosofía, ¿usted cree, hermano, qué es lo que les puede eliminar toda su filosofía? Es la palabra de Dios. Yo he visto gente con mucho conocimiento, hermano, pero cuando se le aplica la palabra no hayan que decir. Porque los demonios a lo que le tienen miedo es a la palabra. Y por eso es importante memorizar la palabra, predicar. Cuando se predica Pablo dijo que él predicaba ¿a quién? A Cristo. Y a este, ¿qué decía él? Y a este crucificado. Y a este crucificado. Él predicaba ¿qué? La palabra. La sorpresa que tuvo Jonás a la reacción que ellos iban a tener, que tuvieron al mensaje, fue una sorpresa poderosa, porque Jonás no creía que se iban a arrepentir todos, sino que el mensaje se iba a dar y el mensaje iba a quedar así nomás. Pero la palabra del Señor nos dice que esa palabra no retorna. Entonces Jonás no empezó a buscar, sino que él dio lo que Dios le dio. ¿Cuántas palabras tiene el mensaje de Jonás? Mírenlo en la Biblia. De aquí a 40 días Nínive será destruida. 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras o letras pocas. Y dice, y los hombres de Nínive creyeron ¿a quién? ¿A quién fue que creyeron? No dice que creyeron a Jonás. ¿Creyeron a quién? Creyeron a Dios. Creyeron a Dios. Y hicieron lo que tuvieron que hacer. Gloria al Señor. Los que se arrepienten y buscan a Dios alcanzan ¿qué? ¿Alcanzan qué? Alcanzan misericordia. ¿Qué dice la Biblia? El que encubre su pecado no ¿qué? No prosperará. Mas el que lo confiesa. ¿Y qué hace más? No solo lo confiesa, porque si lo confiesa y sigue, de nada sirve. Sino que lo confiesa y se aparta
se aparta de él, ¿alcanza qué? Alcanza misericordia. Gloria sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Dile un aplauso al Dios de los cielos en esta linda noche. Aleluya. Gloria al Señor. Te alabamos, Padre. O sea que, fíjese que este suceso fue 750 años antes de Cristo. 750 años antes de Cristo. Y el mensaje, hermano, de hoy no debe de cambiarse. ¿A cuánto le gusta que le digan la verdad? Amén. Porque si no nos dicen la verdad, lo tienen engañado. ¿Cuántos ven predicadores por la televisión? Amén. ¿Cuántos ven predicadores por el internet? Usted sabe que hay gente que ya se desvió de dar la palabra de Dios. Y sabía usted que a veces hay cristianos y hermanos en la iglesia que mandan sus ofrendas a esos ministerios. Tal vez no aquí, pero hay gente. Yo la vez pasada y no es criticar a los predicadores, pero a esos farsantes sí hay que decirles, hay que hablar la verdad de ellos, porque están haciendo daño a la gente. Y estaba pidiendo ofrendas y decía, el Dios Mamón, decía, que es el dinero. ¿Y cuántos van a sembrar de a 1000? Decía. ¿Cuántos van a sembrar de a 2000? ¿Y cuántos van a donar sus propiedades? Y venía un hombre sencillo, humilde, y le dijo a él, usted apártese, le dijo. Como quien dice, no, le digo, si le voy a dar una buena cantidad, ok, venga entonces, le dijo. ¿Cuál es el mensaje que damos? A veces es la gente que vemos. La gente que solo piensa en sí mismo. Y que predica un mensaje de prosperidad. Y la gente salta y brinca y patalea. Pero cuando viene un rudo y nos dice la verdad, nos enojamos. O sea, pues un tipo Juan el Bautista, porque hay diferentes predicadores. Usted sabía, ¿no, hermano? Que hay unos que son hacha y machete. No le meten, o sea, no le ponen en la palabra correcta. Lo que se pone para dormir, anestesia, así sin anestesia, se la pasan. Juan el Bautista fue uno de ellos. Juan el Bautista no pasaba la mano. Él agarraba el machete y era volar. Y él decía, la verdad, la hacha ya está puesta en el árbol. Y decía él, y todo árbol que no da buen fruto, ¿será qué? Será cortado, decía él, y echado en el fuego. A veces hay mensajes fuertes y uno dice, nadie se va a convertir, y es cuando la gente pasa a recibir a Cristo. Algunos cristianos se van enojados, pero ¿qué se va a hacer? ¿No? Que Dios los contente y que tenga misericordia de ellos. Pero cuando Dios dice una palabra hay que darla, que sea Dios. Porque hay gente que dice, Dios me dijo y Dios no le dijo nada. Esa gente también son mentirosos. Y uno tiene que, porque ahora se levanta esa ola, hermano, y empiezan a hablar de la gente, así me dijo Dios y Dios no dijo nada. Mira, hermano, la profecía más segura está en la palabra de Dios. Aquí tiene que medir todo aquello que le digan a usted, mire, por la palabra de Dios. Y no nos pueden engañar. Nadie puede engañarlo a nosotros si somos lectores de la Biblia, hermanos, aleluya. Y nos mantenemos orando para que podamos discernir cuando es un sinvergüenza y cuando es un siervo de Dios el que predica la palabra. Pero hay gente que le gusta que le hablen la palabra, porque la palabra no retornará vacía y la palabra es la que hará lo que tiene que hacer en el corazón de la persona. Los que se arrepintieron, los que se arrepienten y buscan a Dios, Dios tiene que misericordia de ellos. Ahora, el mensaje no se debe cambiar. Vamos a leer Juan capítulo 8, versos 10 al 11. Juan capítulo 8,
Evangelio según San Juan, capítulo 8. Voy a leerlo. Sí. Vale. Aquí vemos al Señor. ¿Cómo encontraron a esta mujer? Está hablando de una mujer. ¿En qué? En adulterio. Ahora, ¿quiénes la traían a ella? Los fariseos. La trajeron a Jesús, ¿verdad? Ahora, en la ley, ¿qué decía? Que solo llevaran a la mujer. A los dos. Ahora, los pícaros, los predicadores de ese entonces, dejaron libre al sinvergüenza que se fuera y agarraron a la mujer para acusarla. Pero era con el propósito también de agarrar al Señor, a ver qué iba a hacer el Señor. Desde ese momento que hicieron eso, ya ellos habían quebrantado la palabra de Dios. Y por eso es que el Señor les dice a ellos: el que esté libre de pecado, tire la primera. Ahí está el mensaje fuerte del Señor. Tire la primera piedra. ¿Qué hicieron ellos? ¿La apedrearon? No, ellos sabían que tenían que traer al hombre. O sea que tanto el uno como el otro eran culpables y los dos tenían que haber sido apedreados. O sea que aquí no se puede hacer acepción de personas o predicar por tirárselo a alguien. No, hay que agarrar, como dice la palabra, y que la palabra sea que empareje. Amén. Ahora, el Señor es misericordioso con ella y el Señor no la acusa, pero el Señor le da un mensaje. Y aquí es importante, hermano, ese mensaje, aunque fue, hermano, misericordioso el Señor, pero Él le dice: nadie te acusó, ni yo te voy a acusar tampoco, pero le dice: vete y no qué, y no peques más. Ahí está el mensaje que Cristo le da. No puede seguir haciendo lo mismo. ¿Usted cree que esta mujer no se fue agradecida? No dice la Biblia, ni la vemos más adelante, pero me imagino que esta mujer se arrepintió y reconoció al Cristo de la gloria como el Salvador, porque estaba viendo en Él una persona justa. No podemos acomodar el mensaje, hermanos, a nuestro beneficio. El mensaje tiene que ser expuesto tal como está y como Dios lo da. Y yo me alegro que en esta iglesia siempre hay hombres, mujeres que predican la palabra, y lo hacemos porque lo hacemos para el Señor. Ahora, ya voy a tener que terminar, pero el tiempo nos avanzó. Punto número 2, lecciones prácticas para un misionero confundido. ¿Cuál fue la reacción de Jonás, hermanos, al resultado de su ministerio? ¿Cuál fue? Cuando se fue a esperar a que fuera destruido Nínive, y estuvo renegando. Renegó. La reacción de él fue negativa. Jonás no estaba actuando misericordioso. Jonás estaba actuando a su rebeldía y a su dolor. Jonás estaba más preocupado por su reputación como profeta que por la condición, hermanos, de aquellos hombres perdidos. Y ahora, la personalidad del misionero no es más importante que su misión. Fíjense que esto quizás no se ve hoy, que vaya un misionero así. Yo creo que no se ve. El misionero que va porque ama a aquellas personas, aunque no lo amen a él.
Usted sabe que hay misioneros que se van a países donde los persiguen, donde los ponen presos, donde los matan. Y había un misionero que se fue al país de la India y él dijo que él nunca más iba a regresar a Estados Unidos y dijo que él iba a morir allá. Y si se traían su cuerpo, dijo él, sáquenme el corazón y entierran mi corazón en la India. Este misionero, hermano, amó a esa gente de tal manera de que él se dio el todo por ellos. Y sabe que ninguno se convirtió a través de la misión de él. Pero el día que él muere, toda aquella gente que había escuchado el mensaje de él recibió a Cristo como su Salvador personal, porque se había muerto un hombre que amaba a Dios y amaba la palabra y les había dado la palabra. Y él decía que no lo trajeran de regreso, sino que quería morir ahí, hermano. Y el resultado fue que al morir pudo traer fruto de aquello que él había hecho, porque lo había hecho lo había hecho con pasión, lo había hecho con amor. Mira, hermano, yo le voy a decir una cosa. Aquí el mensaje era negativo y todo, pero si nosotros hacemos y predicamos la palabra con amor, ¿usted cree que Dios no nos va a respaldar? ¿Usted cree que Dios no va a traer? Si lo hizo de esa manera, imagínense que se haga con pasión y con amor. Predicarle a alguien y no soltarlo hasta que esta persona se convierta al Señor. A veces lo que no somos nosotros es perseverar. Y rápido dejamos de orar, dejamos de hablarle a la persona. Mi hermano, usted levantó la mano. Sí. También sobre el mensaje de este predicador, también de todo lo negativo que él era. Su mensaje en sí fue una parte de lo que él hizo, pero lo que más llamó la atención que fue avisado por el rey que un gran pez lo había vomitado a la orilla del mar. Y eso, cuando le llevaron esa noticia al rey, dice que el rey se turbó más lo que él predicaba. Y esto fue también que fueron dos cosas que impactaron. Porque la maldad estaba completamente mal. Dice la historia que en las salidas y en las entradas de las ciudades colgaban a las personas vivos y pelados, los pelaban, los colgaban en las entradas y las salidas de la ciudad. Era una ciudad pagana, era mala la ciudad. La gente, entonces, lo que venía para ellos era que, si ellos no se arrepienten, ¿qué iba a pasar? ¿Cuánto se les dio? 40 días. 40 días se les dio para que ellos se arrepintieran. Ahora, para finalizar, porque no alcanzó el tiempo, hermanos, había un viento fuerte y había un sol fuerte. Y ahora Dios levanta una, ¿qué dice la Biblia? Una calabacera. ¿Para qué? ¿Para cubrir a quién? Y le iba a dar un mensaje a Jonás. Porque lo cubre, pero de momento se le seca. Porque el Señor mandó a alguien para que se comiera la calabacera. ¿Y qué empieza a hacer Jonás? Empieza a renegar. ¿Qué predicador más renegó? Es como los hermanos de la iglesia que reniegan por todo. A mí no me tomaron en cuenta si no vino a la reunión. Y dije, ¿cómo lo van a tomar en cuenta usted? Ah, es que yo soy importante. Si es importante, tiene que estar. Usted sabía que hay gente que reniega por todo. Si predica el hermano fulano, reniega. Si predica su predicador favorito, si dice, gloria a Dios, aleluya. Porque hay gente que tiene predicadores favoritos. Si predica el hermano fulano, predique un niño, predique quien predique, Dios nos va a hablar. Y hay que darle gloria a Dios. ¿Y por qué ponen ese? Dejen que lo que predique, que Dios lo use. Y este predicador estaba renegando y se enfadó con Dios. ¿Y qué más? ¿Y qué prefirió él? La muerte, hermano. Después de que había visto que se había convertido. Mire, yo hubiera salido
imagínese que me manden a México y se convierta todo México para Cristo. Yo vengo loco de alegría. Pero ese misionero estaba enojado. Imagínese que alguien que le haya hecho daño a usted se salve, usted se va a poner enojado. Se va a poner a renegar y decirle, Dios, ¿y por qué lo salvaste si ese me hizo daño? ¿Sabe qué? Esa persona se le va a cambiar el corazón y el daño que le hizo, tal vez lo restaura. Porque Dios cambia los corazones. Como no hay más tiempo, pues este hombre, hermanos, se le secó. Dios hizo crecer y Dios hizo que se muriera. Y dijo él, no valen más esos miles de almas que están en Nínive, que esa calabacera. ¿Por qué reniegas por ella? Y le digo, yo soy misericordioso, yo tuve misericordia de Nínive. Qué bueno es Dios. Mi Dios es bueno, dígale. No hay nadie como Él. Si alguien lo hizo daño, perdone a esa persona. Saque ese resentimiento, saque ese odio. Saquemos, dejemos eso. En el Evangelio ya no puede existir eso. ¿Sabía usted que hay evangélicos resentidos? ¿Sabía usted eso? Hay gente que por nada no me saludó el hermano. ¿Y qué importa que no lo salude? Ya no voy a ir a esa iglesia, hermano Mori, ni a su célula. No los de su célula. Porque a mí no me toma en cuenta, no me saluda. Involúcrese, pues. ¿Verdad que sí? Si aquí el que no trabaja es porque no quiere. Si aquí el que no saluda a su hermano es porque no quiere. Ejemplo tienen. A mí me gusta saludarlos a ustedes. ¿Sí o no? Me voy a la mesa y me empiezo una por una. Ni como por saludar, porque yo quiero tener esa armonía con ustedes. Es un ejemplo a seguir. ¿Sí o no, hermano? No salimos a la carrera huyendo, sino queremos estar con la gente. Y si alguien nos hizo daño, mire, hermano, aquí entre nosotros no le voy a contar a nadie. Ay, santo. Yo he habido veces que hay personas que me dicen que han hablado de mí y ¿sabe qué le digo? Vamos a orar por él. No permito que me dañe mi corazón nadie. Porque si me dañan, ya me fregué yo. Mala expresión. Me fue mal. Me fue mal. Porque el que anda dañado, anda mal. Y va a dañar. Hay gente que anda dañando a los demás. Porque andan amargura en su corazón. Pues Jonás, como estaba solo, tuvo que llorar y gritar él solo. Y no contaminó a nadie. Y Dios le dio un mensaje a Jonás. Pero le dio una segunda oportunidad. Y le dio una oportunidad a aquel pueblo malvado. Que el Dios que servimos es un Dios de misericordia. Un Dios de amor. Nunca echa a un lado a las personas. Puede ser el trabajador más malo que haya en su trabajo, que es malcriado, que posiblemente le insulte a usted. Ore por esa persona y predíquele la palabra. No se ponga a tú con él. Enséñale que usted tiene un Dios misericordioso. Pues Jonás tuvo muchas lecciones y nosotros también Dios nos da lecciones a través de las oportunidades. Pónganse de pie, hermano. Padre eterno que estás en los cielos, gracias por tu linda y gloriosa